Hola y bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa, una serie de artículos y notas biográficas sobre una figura clave en las finanzas globales de las últimas décadas, Agustín Carstens. Un nombre que sí, para mucha gente, evoca inmediatamente una frase, la del catarrito, durante la crisis de 2008. La famosa frase. Pero los documentos que manejamos hoy sugieren que reducir toda su carrera a esa anécdota es perder un poco de vista al estratega que hay detrás. Exacto. Nuestra misión hoy es precisamente esa, ir más allá de la caricatura. Vamos a examinar su formación, las políticas que implementó en México antes de la gran crisis y su rol actual en Basilea, al frente del Banco de Pagos Internacionales. Entender la lógica, ¿no? Eso es, queremos entender la lógica detrás de sus decisiones y, qué nos dice su trayectoria sobre cómo se gestiona la economía en un mundo tan interconectado y volátil como el nuestro. Es un recorrido interesante, la verdad. Nos lleva desde los pasillos del poder en México hasta el epicentro del sistema financiero mundial. Pues empecemos por el principio. Para entender al estratega, creo que primero hay que entender su formación. Las fuentes destacan mucho su paso por la Universidad de Chicago. ¿Por qué es tan relevante este dato? Es que es fundamental. A ver, estudiar economía en Chicago en los años 80 no es un dato biográfico sin más. Es casi una declaración de principios. Claro. La Escuela de Chicago, con Milton Friedman como su figura más icónica, es la cuna del pensamiento económico monetarista y de libre mercado. A menudo se etiqueta como neoliberal, aunque a veces el término se usa de una forma muy amplia, ¿verdad? Exacto. Pero en esencia significa una fe profunda en la disciplina fiscal, un rechazo al gasto público descontrolado y, sobre todo, la convicción de que el objetivo primordial de un banco central es uno. Solo uno. Uno y solo uno: controlar la inflación. Todo lo demás, el crecimiento, el empleo, se considera secundario, o mejor dicho, una consecuencia directa de que los precios sean estables. Entonces, Carstens llega a la Secretaría de Hacienda y luego al Banco de México no tanto como un político, sino como un tecnócrata con un manual de instrucciones, digamos, muy claro. Precisamente. Su filosofía no es la de buscar soluciones populares a corto plazo, para nada. Es la de construir lo que él consideraría unos cimientos macroeconómicos sólidos. Y eso, claro, implicaba tomar decisiones que no siempre eran populares. Me imagino. Su principal proyecto antes de la crisis de 2008, como señalan varias de las fuentes, fue la estrategia conocida como el blindaje financiero. De acuerdo, vamos a desgranar esto del blindaje. Porque la idea suena bien, ¿no? Ponerle un escudo a la economía. Pero, ¿en qué consistía exactamente? En su núcleo, era una política contracíclica. Es un concepto que suena un poco técnico, pero la lógica es bastante intuitiva. A ver. Se trata de ahorrar en los buenos tiempos para tener recursos en los malos. Durante la primera mitad de los 2000, México, como muchos países emergentes, se benefició de un auge en los precios de las materias primas, sobre todo del petróleo. Y en política, claro, cuando entra mucho dinero, la tentación de gastarlo en proyectos visibles, en programas sociales, debe de ser enorme. Inmensa. Y ahí es donde entra en juego la ortodoxia de Carstens. En lugar de ceder a la presión política de aumentar el gasto, él y su equipo canalizaron una parte muy importante de esos ingresos a engrosar las reservas internacionales del país. Y es importante aclarar de qué hablamos cuando decimos reservas internacionales. No es dinero guardado en una caja fuerte en Ciudad de México, ¿o sí? Para nada, para nada. Es una cartera de activos muy líquidos, principalmente en divisas fuertes como el dólar o el euro, además de oro y otros activos del FMI. Las fuentes destacan que durante su gestión, estas reservas crecieron de una forma espectacular. Hablamos de cifras. Sí, pasaron de unos 70.000 millones de dólares a superar los 100.000 millones justo antes de 2008. Un colchón de seguridad gigantesco. Pero esta estrategia tuvo que tener sus críticos. Nadie argumentaba que ese dinero se estaba, entre comillas, desperdiciando en un colchón en vez de invertirse en necesidades urgentes. Por supuesto. Ese es el eterno debate. El argumento del coste de oportunidad es muy potente. Claro. Cada dólar que guardas en reservas es un dólar que no inviertes en un hospital o una carretera. La crítica era esa, que se estaba priorizando una estabilidad macroeconómica un poco abstracta sobre las necesidades reales de la gente. ¿Y cuál era la defensa de Carstens? Su defensa, muy arraigada en su formación de Chicago, es que no hay política social más eficaz que una economía estable. Interesante. Desde su punto de vista, una crisis, una devaluación masiva, una inflación descontrolada, escenarios que México ya conocía de décadas pasadas, Por desgracia. Estos proyectos. Él estaba jugando una partida a largo plazo,
convencido de que la mayor amenaza no era crecer lento, sino el colapso. Y la prueba de fuego para esa convicción estaba a la vuelta de la esquina. Bien, pues situémonos en 2008. La caída de Lehman Brothers. Se desata un pánico financiero global, el crédito se congela, los mercados se hunden. Es el escenario para el que, en teoría, Carstens había estado preparando a México. Exacto. ¿Cómo funcionó el blindaje en la práctica? Pues funcionó como un cortafuegos. A ver, el principal peligro para una economía emergente en una crisis así es la fuga de capitales. Los inversores se asustan, venden sus activos en pesos, compran dólares y la moneda local se desploma. Y ahí el Banco Central se enfrenta a un dilema terrible. Una elección imposible, sí. O dejas que la moneda se hunda, lo que importa inflación y empobrece a todo el mundo, o subes los tipos de interés a niveles estratosféricos para intentar retener el capital, pero con eso asfixias la economía real. Un dilema entre la espada y la pared, vamos. Totalmente. Pero tener más de 100.000 millones de dólares en reservas cambia las reglas del juego. Le dio al Banco de México una capacidad de intervención que no tenía en crisis anteriores. Podía actuar. Podía salir al mercado a vender dólares para sostener al peso y frenar la especulación, sin tener que recurrir a la medicina nuclear de las subidas de tipos extremas. Esto no evitó la recesión, que era inevitable, pero sí evitó un colapso financiero. Y es en este contexto de máxima tensión donde pronuncia la famosa frase. Los documentos la citan textualmente, diciendo que a México la crisis le daría como mucho un catarrito. Sí. Y la reacción mediática y popular fue brutal, claro. Me lo imagino. Se le acusó de frivolidad, de insensibilidad, de estar desconectado de la gente que estaba perdiendo su empleo. Visto desde fuera en ese momento parecía un error de comunicación garrafal. Pero ¿tu análisis sugiere que había una estrategia detrás de esa frase? Es que si lo analizas no como una predicción económica, sino como una herramienta de gestión de expectativas, la perspectiva cambia. A ver, explícate. Una crisis financiera es, en gran medida, una crisis de confianza. El pánico es un acelerante potentísimo. Si la gente y los mercados creen que el sistema va a colapsar, sus propias acciones, como retirar depósitos o vender activos a cualquier precio, provocan ese mismo colapso. Una profecía autocumplida. Justo. Lo que Carstens estaba haciendo, con esa frase tan polémica, era utilizar su credibilidad como tecnócrata, como el arquitecto del blindaje, para proyectar una imagen de calma y control. ¿Era un mensaje? Era un mensaje claro para los mercados y para la población que decía: tranquilos, hemos hecho los deberes, esto es serio, pero estamos preparados, no entren en pánico. Es una jugada muy arriesgada. Se expuso a una crítica feroz a corto plazo, con la esperanza de conseguir estabilidad a largo plazo. Fue un cálculo. Y aunque el coste en términos de imagen pública fue altísimo, muchos analistas económicos, y esto se refleja en las fuentes, consideran que fue una intervención clave para evitar que el pánico se apoderara del sistema. Ya. Fue la culminación de su estrategia. La preparación técnica del blindaje no servía de nada sin la gestión psicológica de la crisis en su momento más agudo. Esa gestión, a pesar de las críticas, no pasó desapercibida a nivel internacional. Su siguiente paso lo lleva de México a Basilea, en Suiza, para dirigir el Banco de Pagos Internacionales, el BPI. El BIS, por sus siglas en inglés. Se le suele llamar el Banco Central de los Bancos Centrales, pero es una descripción un poco opaca. ¿Qué hace realmente esta institución? Es mucho más que un banco. Yo lo describiría como el nodo principal de la red de bancos centrales del mundo. Tiene 3 funciones clave. ¿Cuáles son? Primero, es un foro. Es el lugar donde los gobernadores de los bancos centrales, de la Fed, del BCE, de Japón, de China, se reúnen de forma discreta para discutir la situación global. Una especie de club exclusivo para los guardianes del dinero. Se podría ver así, sí. Segundo, es un centro de investigación de primerísimo nivel. El BPI produce análisis muy influyentes sobre estabilidad financiera. Y tercero, actúa como banco para los propios bancos centrales, ayudándoles a gestionar una parte de sus reservas. Así que ser su gerente general, como lo es Carstens, desde 2017, te sitúa en el epicentro de todas las conversaciones importantes sobre el futuro del sistema financiero global. Exactamente. No tiene poder para dictar políticas a la Reserva Federal o al Banco Central Europeo, pero sí tiene una influencia enorme para fijar la agenda, para señalar riesgos y forjar consensos. Entiendo.
Su papel ha sido crucial, por ejemplo, en implementar las nuevas normas de capital para la banca, las de Basilea III, que son la respuesta regulatoria a las lecciones de 2008. Básicamente, obligar a los bancos a tener un colchón de capital mucho más grande, para que puedan absorber pérdidas sin quebrar y sin necesitar rescates públicos. Esa es la idea. Y Carstens ha sido un defensor muy firme de esta regulación más estricta, a menudo en contra del lobby del sector financiero, que siempre prefiere menos ataduras. Su discurso en el BPI ha sido consistente con toda su carrera. ¿En qué sentido? En que la prioridad absoluta es la prevención de crisis y la estabilidad del sistema, incluso si eso implica un menor crecimiento o menores beneficios para la banca a corto plazo. Bien, hemos recorrido su trayectoria desde su formación hasta su posición actual. Si tuvieras que destilar las lecciones clave que nos dejan estas fuentes sobre su figura, ¿cuáles serían? Pues yo creo que hay dos ideas centrales. La primera es el valor de la credibilidad institucional. La influencia de Carstens, tanto en México como en el BPI, no se basa en carisma político. No. Se basa en una reputación labrada durante décadas de ser un técnico riguroso, predecible y no politizado. En el mundo de las finanzas, donde la confianza lo es todo, esta credibilidad es un activo incalculable. Claro. Los mercados le escuchan porque, aunque no les guste lo que dice, creen que sus análisis se basan en datos. Se basa en datos, no en ideología o conveniencia política. Y la segunda idea clave es la reivindicación de la preparación. La preparación. Sí, la anécdota del catarrito, como hemos visto, solo fue posible gracias a años de un trabajo previo poco glamuroso y a menudo impopular: acumular reservas. Cierto. Demuestra que en la gestión de crisis, las acciones más importantes no son las que se toman en medio de la tormenta, sino las que se tomaron 5 o 10 años antes, cuando el cielo todavía estaba despejado. Es la paradoja del buen gestor de riesgos. Si tienes éxito, nunca pasa nada y nadie aprecia tu trabajo. El éxito es un no evento. Exacto. Es una tarea muy ingrata. Y esto nos conecta directamente con el pensamiento final que proponen los documentos, una reflexión sobre el futuro. Adelante. Carstens, que es la encarnación del sistema bancario centralizado y tradicional, se encuentra ahora en la primera línea de batalla frente a la mayor disrupción potencial de ese sistema. ¿Te refieres a las finanzas descentralizadas? Al universo de las finanzas descentralizadas y los activos digitales, sí. Se ha mostrado públicamente muy escéptico, por no decir hostil, hacia las criptomonedas como Bitcoin. Las ha llegado a comparar con burbujas y esquemas Ponzi. Sí, ha sido uno de sus críticos más duros. Pero al mismo tiempo, el BPI bajo su dirección se ha convertido en un centro neurálgico para la investigación de las monedas digitales de Banco Central, las llamadas CBDC. Que sería la respuesta del sistema oficial al desafío digital, dinero digital emitido y controlado por los bancos centrales. Esa es la idea. Lo cual nos deja con una pregunta final bastante potente. Nos la deja así. El hombre cuya carrera se ha basado en fortalecer y defender la arquitectura financiera del siglo XX es ahora una de las figuras clave que decidirá cómo será la del siglo XXI. Es una gran ironía. La pregunta que queda en el aire no es si el dinero será digital, eso parece inevitable. La verdadera cuestión es si un banquero central ortodoxo como Carstens puede pilotar esa transición hacia un nuevo paradigma tecnológico sin sacrificar los principios de estabilidad y control que han definido toda su carrera. Esa, probablemente, será la prueba definitiva de su legado.